Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Quería compartirlo hoy día en nuestro devocional como iglesia. Ya día lunes, que iniciamos una segunda semana seguramente distinta para cada uno de los que estamos acá. Y que Dios les bendiga en sus casas, a cada uno de ustedes, a cada uno de los que pudiera estar viendo el devocional, en sus trabajos, seguramente más de alguno está también trabajando. Pero hoy día el devocional trata como Dios es el que nos da toda consolación. ¿Y qué significa consolación? Significa alentar, animar, calmar, tranquilizar, confortar. Y de alguna manera es lo que todos nosotros queremos hoy día, que el Señor nos conforte, nos anime, nos aliente, nos calme también en esta situación en la cual estamos viviendo. Y seguramente más de algunos se ha hecho la pregunta: ¿qué está haciendo Dios cuando estamos en dificultades? ¿O qué está haciendo Dios cuando todo lo que está pasando comienza un poco quizás a arruinarnos la vida? Y la mayoría de nosotros debe haberse hecho esta pregunta y quizás muchas otras preguntas más. Y hemos pasado días en los cuales hemos estado impacientes, inquietos, eh, viendo cómo ha cambiado nuestra manera de vivir y cómo todos los días de alguna manera nuestras autoridades nos dicen cómo comportarnos y qué debemos hacer, y nos colocan nuevas quizás restricciones a nuestra vida. Pero en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, dice, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De alguna manera nosotros somos consolados por el Señor. Y más de algunos se haber hecho la pregunta: ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué está ocurriendo hoy en nuestra vida espiritual? ¿Qué hace el Señor con cada uno de nosotros? Y seguramente las experiencias del apóstol Pablo se relacionan con la experiencia que puede haber estado pasando usted, o puede estar pasando yo también en estos días. Y el mismo 2 Corintios capítulo 1, un poco más adelante, el versículo 8, Pablo describe algunas de las circunstancias que está pasando. Y señala en el versículo 8: porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y sigue el versículo 9, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. De alguna manera el Señor nos habla a través de su palabra. Dice: nuestra tribulación que nos vino, dice, en Asia. No sabemos aquí Pablo nos escribe cuál es la tribulación. No sabemos si quizás fue alguna persecución que está sufriendo él, o alguna aflicción física que podría haber tenido. El significado bíblico de tribulación es obstrucción, presión, persecución, pero por sobre toda manera significa angustia, que seguramente muchos de nosotros hemos pasado estos días una tribulación en cuanto a la angustia. Estamos pasando días de intranquilidad, y por todo lo que está pasando en el mundo y por todo lo que está pasando en nuestro país. Pero Pablo aquí también nos describe que él también pasó tribulación, pasó angustia, algo estaba ocurriendo en su vida. Dice: nuestra tribulación que nos sobrevino. De alguna manera todo lo que estamos ocurriendo con nosotros hoy día es algo que nos ha venido de una forma muy rápida. Dice: después fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sea cual fuera el problema que está ocurriéndole al apóstol Pablo, era malo lo que le estaba ocurriendo. Dice que de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De alguna manera nosotros hemos perdido también quizás la fuerza en este día. Es muy parecido a lo que estamos viendo. Pero Pablo dice que debido a este problema también vivió que podría haber perdido su esperanza de conservar la vida, debido a que seguramente quizás había una amenaza de muerte, o quizás estaba pasando algún problema de persecución, o también podría haber pasado o estar pasando la idea de que tenía una enfermedad física recurrente en él que también podría haber estado afectándole. Y de alguna manera también es un poco lo que vivimos hoy en día. Y el versículo 9 al principio dice: pero tuvimos en nosotros
mismo sentencia de muerte. De alguna manera él siente algo en su interior, porque aquí en la palabra del Señor no dice en ningún lado que él tiene una sentencia de muerte de algún tribunal o de alguna resolución de alguna autoridad superior, sino que él siente en su interior que tiene una sentencia de muerte. De alguna manera se sentía angustiado, aproblemado. Pero después el mismo versículo 9 comienza diciendo, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios. Ese fue el propósito de Dios para la prueba que estaba pasando Pablo, y seguramente para lo que estamos pasando hoy día nosotros, que no acudiéramos a ningún recurso, sino que solamente acudiéramos a Dios. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que acudamos a Dios, que no pensemos en nada más, que no recurramos a nadie, sino que estemos confiados siempre en el Señor y no confiemos en nadie más. Y los versículos que siguen de 1 Corintios, el versículo 10 y 11 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librara. Pablo sabría que la obra de Dios en nuestras vidas sucede en 3 tiempos. Dice, en el pasado, cuando dice nos libró, nos libra, y en el futuro dicen que esperamos que aún nos librará. De alguna manera, eso es lo que debemos confiar en el Señor, que Él, si nos libró en un pasado, nos librará en el presente y nos librará también en el futuro, independiente de lo que pudiéramos estar ocurriendo o pasando en nuestra vida. Y dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración, que es lo que hemos estado pidiendo y animándole a cada uno de ustedes que cooperen en la oración, en su oración personal y en la oración para con los hermanos que están sufriendo. Pablo conocía el valor de la oración, de intercesión, y no se avergonzaba de pedirle, en este caso a los corintios, para que muchos estuvieran orando y estuvieran en un mismo sentir, y en especial a los corintios que eran cristianos, para que cooperaran y que oraran por él, porque estaba sufriendo. Y seguramente muchos de nosotros hemos estado sufriendo. Y el versículo más adelante dice, sean dadas gracias. El deber de Pablo no era cambiar los planes de Dios, sino glorificarlo y darle gracias por ellos. El propósito que tenía Pablo era que entender que Dios es soberano de lo que estaba ocurriendo, y que todos los creyentes debemos entender eso. Después habla del don, dice a nosotros por medio nuestro favor por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El don es lo que de alguna manera podemos traducir como favor o bendición, por algo inmerecido que Dios da la respuesta divina en la oración para que Pablo de alguna manera fuera liberado de la muerte. Al igual que Pablo, debemos dar gracias a Dios por todo lo que pudiéramos estar viviendo. Y pues bien, la pregunta que decíamos al principio, ¿qué cree Dios que Dios está haciendo hoy día cuando estamos en estos problemas? Pero hay muchos versículos de la palabra del Señor que nos dan la respuesta. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que nos dará la fortaleza y nos ayudará en las tribulaciones. Y Él nos dará la fortaleza que necesitamos. Isaías 41:10 dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia, porque estamos con el Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día, que les consuele y que les fortalezca, que cada uno de nosotros pueda tener comunión con Él y que pueda confiar en que Dios está con nosotros y Él nos consolará. Un abrazo con ustedes y que Dios les bendiga.